Bueno, el concepto principal que trato de transmitirles en este momento es que el ATP tiene que resintetizarse de forma permanente. Acá habría de glucosa, piruvato y formación de lactato una resíntesis relativamente rápida y que nos sirve para mantener intensidades elevadas. Hay una glucólisis lenta que sí o sí para poder utilizarla hay que bajar la intensidad. Y entran los lípidos también, pero los lípidos son procesos más lentos todavía, o sea, para que una molécula de ácido graso llegue a formar acetilcoenzima A y se degrade en forma completa, son muchos pasos metabólicos. Y un ácido graso nos da 120, 130, 140 ATP, nos da una cantidad enorme de ATP, pero a velocidades muy bajas, o sea, en forma permanente, en forma constante, en forma simultánea, suceden todos estos procesos. En forma simultánea suceden todos estos procesos. En algunas partes de las células se formarán de glucosa, piruvato y ácido láctico. Otra parte o en otra célula las glucosas irán a piruvato, entrarán al ciclo de Krebs y se formarán a 36 ATP por molécula de glúcido. En otra célula o en la misma célula por ahí al lado o en otro lugar de esa célula se dará tiempo a que los lípidos entren en juego a tasas más bajas, pero esto sucede en forma permanente. Las células musculares y las células no musculares también, pero como la máxima expresión de todos estos procesos son las células musculares tienen diferentes tanques de combustibles. Algunos combustibles muy potentes y otros combustibles menos potentes. Los combustibles muy potentes duran muy poquito. Los combustibles menos potentes tenemos en mucho más cantidad y duran muchísimo. Los lípidos, podríamos decir que tenemos infinito combustible de lípidos para una carrera, por ejemplo, de 3 días. Porque el cuerpo nos da unos depósitos de lípidos enormes, inclusive hasta el maratonista más magro de todos tiene la cantidad de grasa suficiente para correr seguido 5 días si es que otra cosa, si es que otros factores no entrarán en juego. Pero la célula muscular tiene, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, un auto. Por ahí desde que se empezó a usar el gas natural comprimido, por ejemplo, yo tengo un auto que tiene un tubo de gas y tiene un tanque de nafta. Cuando quiero andar muy rápido y que el auto me responda, utilizo nafta. Cuando quiero ahorrar y quiero gastar menos, porque sale menos, utilizo gas. Pero el gas natural comprimido no me responde, el motor no responde cuando lo piso el acelerador y quiero hacer rápido. Pero tengo un combustible más barato en donde puedo andar velocidades crucero más bajas, pero si necesito potencia tengo que usar la nafta. Supongamos que la célula muscular fuera como un motor que tiene, en vez de un tanque de combustible, tiene 4 tanques de combustibles. Tiene un combustible que se guarda en un lugar muy chiquito. Supongamos que al lado del motor hubiera una cajita muy chiquita en donde tengo fosfocreatina, pero es extremadamente potente ese combustible, que lo utilizo nada más cuando quiero salir lo más rápido posible, pero es poquito, o sea, lo puedo utilizar unos segundos, me permite muy alta intensidad pero unos segundos. Tengo otro combustible que es la glucólisis rápida, que es la glucólisis a lactato, que es el segundo combustible que
que el defecto de este combustible es que cuando lo utilizo no es tan potente como el de la fosfocreatina, pero es relativamente potente, me sirve para por ahí no mantener un 100% de velocidad, pero sí un 95% de velocidad, 1 o 2 minutos. El defecto que tiene este combustible es que genera un desecho tóxico, entre comillas, no es tóxico, porque luego ese desecho, que es el ácido láctico, lo puedo reutilizar. Cuando reposo, o cuando descanso, o cuando bajo la intensidad, lo puedo reutilizar. Pero si utilizo al máximo la glucólisis rápida con producción de ácido láctico, me permite alta intensidad, 1 minuto, 1 minuto y medio, 40 segundos, 30 segundos, pero ese combustible me genera un tóxico que perjudica al motor casi inmediatamente en cuanto se va acumulando, que sería el ácido láctico. Tengo otro tanque de combustible que sería cuando el mismo hidrato de carbono puede entrar en forma completa al ciclo de Krebs y se puede degradar, y en vez de 2 ATP por molécula me da 36 ATP, o sea, me da una cantidad importante, pero la potencia es menor. La potencia es un poco menor. Sí o sí, para poder utilizar plenamente este proceso tengo que bajar la intensidad. Tengo que bajar de 20 km por hora por ahí a 12 km por hora, y puedo andar media hora, 40 minutos a esta velocidad, o a velocidades un poco menores, después vamos a ver, utilizando a pleno, sin desecho tóxico como sería el ácido láctico, produciendo dióxido de carbono, consumiendo oxígeno y manteniendo una velocidad relativamente buena. Y tengo un cuarto tanque de combustible que son los lípidos, que tengo un tanque enorme de combustible, un tanque infinito de combustible, pero para que los lípidos puedan hacer este proceso me dan mucho ATP, me da por molécula de ácido graso, me da más de 100 ATP, o sea, un combustible muy eficiente, es un combustible que me da la resistencia, es un combustible muy eficiente porque mantengo en poco espacio una molécula, 1 gramo de lípidos me da 9 kilocalorías, 1 gramo de glúcidos me da 4 kilocalorías de energía. Pero ese gramo de glúcidos acumula 2 gramos o 3 gramos de agua, o sea, para 1 gramo de glúcidos tengo lo acumulo en un espacio de 5 gramos y dentro del músculo nada más. Y cuando ese tanque de combustible dentro del músculo con 5 gramos de agua que ocupa un determinado volumen, solo me rinde 4 kilocalorías de energía. En cambio el lípido, 1 gramo de lípido ocupa nada más que 1 gramo, no acumula agua y se acumula debajo de la piel y uno puede tener kilos y kilos y kilos de lípidos. O sea, es un combustible, se podría decir, infinito. Pero para utilizar ese combustible, como los pasos metabólicos son muchos, los pasos metabólicos son muchísimos, lo utilizo nada más que intensidades bajas, Y acá, para el que no lo sabe, que creo que la mayoría lo sabe por los que están presentes, pero de acá se desprende un primer concepto. Si quiero quemar grasas, lo tengo que hacer a intensidades bajas. Si quiero quemar grasas, lo tengo que hacer a intensidades altas. Si corro a intensidades altas, por ahí estoy produciendo ácido láctico. ¿Quiero producir ácido láctico en exceso o no quiero? ¿O quiero entrenar este proceso? Sí o sí, un corredor de 400 metros, de 800 metros, tiene que tener muy buena producción de glucólisis rápida, y tiene que tener tiene que estar acostumbrado a producir altos niveles de ácido láctico. O sea, el ácido láctico no es malo, y altos niveles de ácido láctico tienen deportistas de alto nivel en estas disciplinas, en donde se requiere un esfuerzo máximo de 20 segundos, 30, 40, 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos.
Y acá otro concepto fundamental en todo esto. El otro concepto fundamental en todo esto es que todos estos procesos, tanto ATP y fosfocreatina, glucólisis rápida, glucólisis lenta y lipólisis, se dan a la vez, se dan al mismo tiempo. Siempre en todas las células musculares están sucediendo los 4 procesos simultáneamente. Entonces acá, por ahí, los confundo y alguno de ustedes debe estar pensando cómo es esto que sucede todo al mismo tiempo, si me está diciendo que a mayor intensidad, menor intensidad, sucede uno, sucede otro. Acá sucede todo al mismo tiempo. En un grupo muscular está sucediendo lipólisis al mismo tiempo que la glucólisis rápida, que la glucólisis lenta y que la utilización de ATP y fosfocreatina. El tema es a qué predomina en ese momento. Y el concepto, las palabras claves en son resíntesis y predominio. Resíntesis y predominio. ¿Qué está predominando en este momento? Es lo fundamental. Son las dos palabras que de acá en más, para los que recién se inician en todo esto, es importante tenerlas en mente, por más que no entiendan nada del resto. Y para los que ya saben todo esto, por ahí reforzar este concepto de que las palabras claves acá son cómo se resintetiza el ATP y qué proceso metabólico está predominando. El 90% de la resíntesis me la está dando la ATP y fosfocreatina. El 90% de la resíntesis me lo está dando la glucólisis rápida con producción de ácido láctico. El 90% de la resíntesis me lo está dando la glucólisis lenta con producción, con degradación, con oxidación completa del glúcido en la cadena respiratoria dentro del ciclo de Krebs. O el 90%, por decir un porcentaje, me lo está dando la resíntesis del ATP, me lo está dando la lipólisis. O es un 50, un 50, o es un 10, un 30 y un 40. Este es el concepto básico que tienen que tener. O sea, yo, este deportista, esta persona, yo, él o quien sea, estoy haciendo un determinado estímulo físico. Estoy saltando, estoy corriendo, estoy jugando, estoy haciendo pasadas, estoy corriendo a 3 minutos el kilómetro, estoy corriendo a 4 minutos el kilómetro, a 5 minutos el kilómetro, estoy corriendo 500 metros en un minuto, estoy corriendo 500 metros en un minuto 15 o en un minuto 30. ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Qué proceso metabólico está predominando? Está predominando ATP fosfocreatina, está predominando glucólisis rápida con producción de ácido láctico, está predominando la glucólisis total con la glucólisis aeróbica completa, está predominando la lipólisis. Y esto lo da las velocidades. Y lo que vamos a hacer un ejercicio en los próximos temas, en los próximos días, es ponerle velocidad. Yo me voy a poner velocidad. Y voy a decir, mi velocidad óptima de ATP fosfocreatina son tantos metros por segundo. Mi velocidad de glucólisis rápida son tantos metros por segundo. Mi velocidad de glucólisis lenta son tantos metros por segundo. Mi velocidad de lipólisis son tantos metros por segundo. O en watts o en kilómetros por hora. Eso va a ser el objetivo de lo que le quiero mostrar, entre otras cosas, en este módulo. Cuando hablamos de máximo consumo de oxígeno, estamos hablando de este oxígeno que está acá. O sea, el oxígeno que se utiliza al final de la cadena respiratoria y del ciclo de Krebs, y nos está dando una idea del máximo funcionamiento de las mitocondrias. O sea,
cuánto es lo máximo que todas las mitocondrias de mi cuerpo pueden utilizar oxígeno ante un determinado estímulo físico. Estoy corriendo, sigo corriendo y trato de llevar voy aumentando la velocidad de carrera. Llega un momento en donde todas las mitocondrias del cuerpo, en esa velocidad de carrera, están funcionando al máximo y no pueden funcionar más rápidamente, o porque no hay más enzimas, o porque no hay más sustratos, o porque no tengo más mitocondrias, o porque el oxígeno que está acá, el corazón no me lo puede dar más, o porque los glóbulos rojos que transportan el oxígeno a través de la sangre no me pueden dar más oxígeno. El máximo consumo de oxígeno es eso, y nos da una idea de aptitud aeróbica, pero esa velocidad de máximo consumo de oxígeno, voy a estar produciendo un cierto nivel de ácido láctico, voy a estar consumiendo un poco de lípidos y también voy a estar utilizando un poco de fosfocreatina. Las mitocondrias. Las mitocondrias son a donde se produce el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Por una cuestión de tiempos, vamos a ver un poquito. Por una cuestión de tiempos no nos vamos a poder extender mucho en esto, pero quiero adelantarme un poco y en los próximos videos va a estar más detallado, y en los videos que ya están en el sitio, en la parte de fisiología del ejercicio, todo esto está explicado más detalladamente. Así que por ahí acá lo que vamos a hacer es un paso bastante rápido para llegar a un último concepto que quiero que tengan en cuenta. Las mitocondrias, entonces, vamos a hablar rápidamente de mitocondrias. Las mitocondrias son en donde se producen esto, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, y es acá donde se consume el oxígeno, porque fuera de la mitocondria, que sería todo esto, fuera de la mitocondria, no hay ningún lugar en donde se utilice oxígeno. El oxígeno es acá, en el proceso final de la glucólisis o en el proceso final de la lipólisis. Acá se utiliza el oxígeno. Y cuando hablamos de consumo de oxígeno es esto. Entonces, cuanto más mitocondrias tengamos, más capacidad de consumo de oxígeno vamos a tener. Cuanto más mitocondrias y más enzimas y sustratos tengamos dentro de la mitocondria, y cuanto más entrenemos esto, mejor capacidad de consumo de oxígeno vamos a tener, mejor capacidad de absorber el piruvato vamos a tener, mejor capacidad de glucólisis y lipólisis vamos a tener. O sea, las mitocondrias nos dan una capacidad energética enorme, y hay que entrenar desde chiquitos para desarrollar cantidad y calidad de mitocondrias, porque este ácido láctico que se forma en ejercicios de alta intensidad, y este ácido láctico que molesta, cuanto más mitocondrias tenemos, más fácil es que este ácido láctico que anda dando vuelta en la sangre vuelva ácido pirúvico y se metabolice en forma completa en el ciclo de Krebs. Cuando bajamos la intensidad porque tenemos mucho ácido láctico, ahí cuanto más mitocondrias y más capacidad aeróbica, más consumo de oxígeno tenemos, más fácil es desembarazarnos, más fácil es sacarnos la acidez encima, más fácil es de equilibrar nuevamente lo más rápido posible la acidez si tenemos buena capacidad aeróbica. Por eso, así y todo, en ejercicios o en deportes de alta intensidad, un consumo de oxígeno alto nos da una capacidad de recuperación mayor. Un consumo de oxígeno alto hace que un deportista pueda hacer 4 o 5 repeticiones de alta intensidad bien, y no solamente una. Si yo tengo pocas mitocondrias, pero tengo mucha capacidad de glucólisis, con poca capacidad de glucólisis lenta, voy a generar altos niveles de ácido láctico, y después en la pausa, en la recuperación, que puede ser una pausa metódica y reglada en un entrenamiento, por ejemplo 5 repeticiones de 30 metros máxima velocidad,
en la pausa ese ácido láctico va a entrar más fácilmente al ciclo de Krebs y degradarse, y de manera que a menor ácido láctico, mejor repetición. Lo mismo que en un deporte de conjunto. Hice 1 o 2 piques en un partido de fútbol, de handball o de tenis, y en la pausa asistemática, en la pausa que me da la situación de juego, más fácilmente voy a poder sacarme ácido láctico de encima cuanto más potencia aeróbica tengo. Por eso es la utilidad de la potencia aeróbica, de la capacidad aeróbica en los deportes de resistencia, porque es evidente que cuanto más capacidad aeróbica voy a rendir mejor en los deportes de resistencia, pero necesito una capacidad aeróbica mínima para los deportes de alta intensidad. Bueno, lean un poquito esto, pero el entrenamiento hace que tengamos más o menos mitocondrias, hace que tengamos más o menos conjuntos respiratorios, que son las enzimas del ciclo de Krebs y de la fosforilación y de la cadena respiratoria, y el entrenamiento hace que desarrollemos más a través de los años. O sea, el entrenamiento tiene un rol fundamental en la cantidad, calidad de mitocondrias y enzimas que hay dentro de la mitocondria. Y el entrenamiento es necesario desarrollar esto a través de los años, y también hay cambios que se mantienen y cambios que tienen genéticos a través de los años que uno lo facilita la genética si uno desde chicos de cierta edad empieza a estimular esto. Y por otra parte también hay un fenómeno agudo, que con poquitas semanas de malos entrenamientos también empeoró mi capacidad aeróbica porque el entrenamiento afecta directamente todo esto. Y cuando hablamos de consumo de oxígeno, hablamos de lo que decíamos. Cuando hablamos de consumo máximo de oxígeno, hablamos de esa capacidad máxima de las mitocondrias, esa capacidad de las mitocondrias de estar funcionando a la máxima intensidad. ¿Y cómo se averigua esto? Experimentalmente en un laboratorio, poniendo una máscara, que eso vamos a ver, y va a haber videos también, vamos a ver videos de pruebas de consumo de oxígeno en laboratorio, en donde ponemos una mascarita y ponemos una persona a caminar en la cinta. Minuto a minuto vamos aumentando la velocidad, minuto a minuto vamos aumentando la velocidad, y va a llegar un punto en donde esa mascarita que va midiendo la cantidad de oxígeno que va quedando en el cuerpo, llega a un punto en donde por más que aumentemos un poco más la velocidad, llegó al límite, no aumenta. Nosotros podemos seguir aumentando la velocidad en la cinta, pero no aumenta el consumo de oxígeno. Eso se llama pico de consumo de oxígeno o meseta de consumo de oxígeno, y es cuando el fenómeno metabólico aeróbico, las mitocondrias están funcionando a full, están funcionando al máximo. Eso es lo que nos indica el consumo de oxígeno. Experimentalmente, la sigla es de VO2, sería consumo de oxígeno. Y en una cinta, en una prueba en cinta, esto sería el máximo consumo de oxígeno, el 100% del consumo de oxígeno. Fíjense que podemos poner, por ejemplo, acá que los 12 km por hora o los 18 km por hora, sea quien sea la persona, por ahí es la máxima velocidad. Eso significa que en este tipo de ejercicios esa es la máxima velocidad de consumo de oxígeno. Por ejemplo, los 18 km por hora. ¿Eso significa máxima velocidad total? No. Estamos hablando de la máxima velocidad a la que tenemos ese máximo funcionamiento de las mitocondrias. Pero hay que recordar que tenemos energía extra para ejercicios más intensos en la glucólisis rápida con producción de ácido láctico, y tenemos algo de energía extra más intensa en el ATP y la fosfocreatina. O sea, podemos correr más rápido que la velocidad del 100% del máximo consumo de oxígeno, sí. Lo que pasa es que menos tiempo. Nosotros podemos correr, generalmente, un deportista que su velocidad de consumo de oxígeno es de 18 km por hora,
por ahí su pique en 100 metros es de 22, 23 kilómetros por hora. Pero puede hacer 100 metros o 200 metros, no puede hacer 5 kilómetros a 18 kilómetros por hora, pero por ahí sí puede hacer 5 kilómetros a la velocidad del máximo consumo de oxígeno. Espero no estar confundiéndolos mucho. De todas maneras, vamos a ver nuevamente esto y les recomiendo que vean nuevamente todos los videos de fisiología del ejercicio donde se repiten estos conceptos y en donde se va más lento. La frecuencia cardíaca acompaña el consumo de oxígeno. Por eso muchos test indirectos de medición de consumo de oxígeno toman a la frecuencia cardíaca como un buen valor de estimación, y hay fórmula en donde se toma la frecuencia cardíaca para ver el consumo de oxígeno. Esto lo vamos a volver a ver. Lo único que quiero es por ahí en este momento trasladar el último concepto de lo que hablamos anteriormente. Vamos a pasar esto. Esto lo vamos a ver en detalle nuevamente en los videos que siguen, pero esto es lo que le quería comentar. Hay esfuerzos, por ejemplo, entre el 20 y el 45% del consumo máximo de oxígeno, en donde estamos utilizando los ácidos grasos libres, o sea, la lipólisis y los triglicéridos, en un 80 a un 90%, la glucólisis en un 10%. O sea, a intensidades aeróbicas bajas, que sería por ejemplo un trote suave, un trote moderado, en donde estamos en la mitad del consumo de oxígeno, hay lipólisis predominantemente. ¿Hay glucólisis? También sí hay glucólisis. ¿Hay producción de ácido láctico? Sí, también se produce algo de ácido láctico, pero el fenómeno principal es la utilización de ácidos grasos. Cuando vamos un poco más arriba del consumo de oxígeno, por ejemplo entre el 45 y el 65 del consumo máximo de oxígeno, vamos a estar utilizando en menor medida los triglicéridos y los ácidos grasos. Va a haber lipólisis en un 50%, para ponerle un número, pero va a haber glucólisis en un 50%, o sea, va a haber mayor glucólisis, menor lipólisis, más o menos mitad y mitad, en intensidades del 40 al 60% del máximo consumo de oxígeno. En intensidades más altas, cerca del 80% del máximo consumo de oxígeno, va a haber un poco de lipólisis y mayormente glucólisis, con mayor producción de ácido láctico. Después vamos a ver qué niveles de ácido láctico. Y en niveles cercanas al máximo consumo de oxígeno va a haber casi todo glucólisis con poca lipólisis. O sea, acá como vemos ya este concepto el que le quería brindar, porque por ahí falta explicación. La explicación la pueden tener ya ahora si tienen ganas, viendo todos los videos, la secuencia de videos de mejor explicación y más detenidamente que están en la parte de fisiología del ejercicio, en donde está más detallado la explicación de todo esto. Pero lo que les quiero decir es que sabiendo la intensidad de mi máximo consumo de oxígeno, sabiendo cuáles son las velocidades de consumo de oxígeno, puedo tener una idea de qué está sucediendo en el cuerpo. ¿Está habiendo lipólisis predominantemente? ¿Está habiendo glucólisis predominantemente? ¿Estoy cerca del máximo consumo de oxígeno? Esto en cada deportista o en cada grupo de deportistas tengo que saberlo. Tengo que saber, ¿está corriendo una velocidad de glucólisis predominantemente con producción de ácido láctico? ¿O está corriendo una velocidad de lipólisis y de quema de grasa? Esto vamos a ver cómo después se traslada a los métodos de entrenamiento aeróbico, cómo se traslada a los métodos de entrenamiento anaeróbico y de producción de ácido láctico, cómo se traslada a los métodos de entrenamiento de velocidad y potencia, cómo se traslada también a los métodos de entrenamiento de fuerza. O sea, estos primeros videos de todo esto, si no los viste nunca, hay que verlo en forma detallada. Esta explicación de esta última parte la van a tener en forma más detallada a partir de mañana en un video actualizado.
Pero si ya quieren ver con los videos del 2007, 2008, los pueden ver en la parte de fisiología del ejercicio, o buscan en YouTube, el canal de YouTube de Dragoto, tienen que poner Dragoto todo seguido, ahí ven, o lo buscan a través de la página o a través de los links, el canal de YouTube, lo pueden ver tranquilamente, más detenidamente, toda esta primera parte, que creo que es fundamental que la entiendan bien y que la vean varias veces. Si no lo vieron, que lo vean varias veces para ir entendiendo y para ir llevando la fisiología al campo, ir entendiendo qué pasa en nuestro cuerpo, ir entendiendo cuándo se quema grasa, cuándo se regenera, cuándo se entrena lo aeróbico, qué es el umbral anaeróbico, qué es el qué es el máximo consumo de oxígeno y cómo llevarlo a los métodos de entrenamiento. Por ahí disculpen si para alguno de ustedes esto es muy reiterativo porque ya lo vieron en cursos anteriores, pero para los que no lo han visto anteriormente es importante que lo vean.